vamos a hablar un poco de volver a las escrituras para no ser engañados, ¿no? Fundamental, hablábamos un poco el lunes en la reunión de varones, que es esencial que conozcamos las escrituras. Y fundamentalmente debemos volver a las escrituras para no ser engañados. Y vamos a ver lo que dice Mateo 16:6. Igual fue una lucha, porque un mensaje que vengo preparando hace bastante y era como que es un poco de lo que último que venimos hablando, y era como que yo no quería hablar de esto. Entonces que ayer estaba en la computadora y digo, bueno, buscaba algo que me diera un indicio de que no tenía que ministrar esto. ¿Vieron cuando uno no quiere ministrar esto? Y me meto en una página que se llama Alternativa, digo, voy a escuchar una prédica de Daniel Roger que hablaba de lo falso. Voy a escuchar una prédica de Albucín, otro hombre, que hablaba de lo falso, también de lo mismo. Entonces como que me convencí. Entonces, vamos a ver lo que dice Mateo 16:6. Y Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a leer a partir del 5. Llegando sus discípulos al otro lado se habían olvidado de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Vamos hasta ahí. Pregunta, ¿a quién iba dirigida la advertencia de Jesús? A sus discípulos. A sus discípulos. Esto nos da la pauta del enemigo quiso tentar al mismo Jesús, ahí en el desierto. Y aún iba dirigido a los discípulos que tengan cuidado de la levadura, de los fariseos y de los saduceos. Esto nos da pauta que a los primeros que van a querer engañar es a los discípulos. La palabra también nos dice de que intentará engañar inclusive a los escogidos si les fuere posible, cosa que no le es posible, pero van a intentar distraer a los discípulos y engañar. Ahora, los discípulos, ¿qué creían que Jesús estaba hablando? Porque no trajeron pan, pensaban. Los discípulos hablaban naturalmente. Fíjense que eso nos pasa muchas veces cuando escuchamos cosas, las escuchamos de manera natural. Pensamos con qué, con nuestra mente natural. Cristo le estaba diciendo más allá. Ellos que decían, dijo porque no trajimos pan. Cuando Cristo le estaba diciendo y hablando puntualmente de lo que era la hipocresía de los fariseos, ¿no? Así que lo otro que miraba que Jesús se refirió a él como el pan de vida. Yo soy el pan de vida. O sea que también nos enseñan las escrituras que hay otro pan. Como ustedes pueden hacer, que son panaderos, el pan y el pan sin levadura. El pan sin levadura tipificaba, la levadura tipifica la hipocresía, ¿no? Luego Jesús dice, yo soy el pan de vida. Los discípulos pensaban en un pan terrenal. Jesús estaba hablando de un verdadero pan. Sin embargo, el problema de ellos no era el pan en este caso, sino la levadura. ¿Sí o no? El problema que tenía era la levadura. Ahora, ¿qué tipifica la levadura? El pecado. Hipocresía. Hipocresía. Bien, acá en este pasaje en sí tipifica la doctrina. Porque dice, cuidado con la doctrina de los fariseos, ¿sí? Mira, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué hacían los saduceos y los fariseos? Enseñaban una doctrina falsa. Enseñaban, cuidado de la doctrina de ellos. La levadura tipifica la doctrina de los fariseos, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos saber cuando estamos en congregaciones donde la doctrina es guiada por un espíritu saduceo o fariseo? Porque actualmente hay eso. O sea, como sucede con el espíritu jezabélico, sucede con esta doctrina. Quizás nosotros no vivimos en un lugar donde hay saduceos o fariseos, pero está el espíritu fariseo, está el espíritu de los saduceos y está el espíritu jezabélico entronizado en las iglesias. O
Jezabel murió, sí, murió. Pero hay un espíritu que se hace fuerte en una congregación donde gobierna la mujer, que es un espíritu jezabélico. Como también está el espíritu de absalónico, el hijo de Salomón, de Absalón. Entonces, hay una doctrina. ¿Cómo podemos nosotros entender o saber o reconocer que hay una doctrina de ese tipo en nuestra congregación? A ver, ayúdame a ministrar. Nosotros no tenemos que conocer La palabra. para poder discernir quién es quién. Bien. Cuando conocemos la palabra vamos a entender que tenían una característica los saduceos. Se te cayeron las palabras. Tenían una característica los saduceos y los fariseos. La característica la vamos a encontrar en el libro de Mateo también, en el capítulo 23. Si usted lee todo el capítulo de Mateo 23, Jesús acusa a los escribas y fariseos. La característica que tenían estos hombres, una de las características más salientes, era que se basaban más en lo externo que en lo interno. Por eso el Señor le dice en un momento que esos son templos blanqueados, sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro? Una tumba. Una tumba donde hay muertos. O sea, lo que le está diciendo es sepulcro blanqueado. Por fuera está todo muy lindo, pero por dentro hay un muerto, está sucio, está contaminado, no hay vida. Eso es lo que el Señor los acusa de eso, a los fariseos, de ser sepulcro blanqueado. Por afuera parecían en lo externo gente que adoraba a Dios, gente que hacía las cosas como Dios mandaba, pero por dentro eran un desastre. ¿Sí? Esa es una de las características y lo podemos ver. La otra característica era el ser vistos. Ellos adoraban ser vistos, sentarse en los primeros lugares en la sinagoga y que la gente los llamara rabí. La palabra rabí es maestro. Ellos adoraban que la gente los llamara rabí y ser vistos. Los primeros lugares en la sinagoga eran para ellos. ¿Sí? También esta gente basaba mucho en lo externo y en la actividad, hacer muchas cosas para ser reconocidos. Dice que hacían prosélitos para ir a buscar a una persona, pero dice que cuando esa persona la traían al templo la hacían 100 veces más hija de Satanás. O sea que, fíjense que hoy encontramos congregaciones de que salen a evangelizar, de que hacen prosélitos, que hacen un montón de cosas para ser vistos, que aman el templo, edificio, esa es nuestra característica, más que el templo de Dios, sino que están más preocupados en lo externo, que inducen a la gente que tienen que venir vestidos como si fueran de gala, con jaquet, frac, no sé, la gente que viene de una manera y el templo está adornado de un montón de cosas. Una característica de lo externo, de los saduceos y de los fariseos, era lo externo, era muy evidente, perdón. Y eso hacía de que el Señor se enojara. ¿Sí? Hay versículos que los pueden ver. Después léalo porque es interesante. Hacían largas oraciones para ser vistos. Hacían un montón de cosas siempre porque ¿cuál era la finalidad? Lo exterior. La palabra nos indica en el 14 que hacían largas oraciones, en el 15 que en definitiva no entraban ni dejaban entrar al que quería entrar ni salir al que quería salir. O sea, todo lo que hacían era para ser visto. ¿Sí? Esa es una de las características. Por eso es importante reconocer la levadura. Porque aún así, como estuvimos hablando un ratito antes con Horacio, aún así muchas veces vamos a encontrarnos con gente, como nos está tocando que venga gente en la reunión de varones que han sido contaminados con levadura como hemos sido contaminados nosotros. Y nosotros debemos detectar la levadura que hay. Y como decía también Comoni, debemos detectar quién de esa gente pertenece al cuerpo de Cristo.
Y en el cuerpo de Cristo vamos a encontrar gente crecida, gente madura, gente que todavía necesita leche espiritual. El problema nuestro es detectar la que es prótesis. La prótesis no se duele nada, no le importa nada y no va a sufrir dolor. El que es cuerpo sí siente dolor. Si a alguno de ustedes le pasa algo, a mí me duele. A usted le debe doler si me pasa algo a mí y así acabamos, hermanos. Eso es un verdadero cuerpo. Si yo me golpeo el dedo, mi cerebro va a recibir ese dolor y todo el cuerpo se va a doler. Pero cuando uno tiene una prótesis, va a haber una parte del cuerpo que no se duele. ¿Se entiende? Ahora, voy a recurrir acá, tengo a Horacio, el otro muchacho huyó, a Miriam y a Mónica, que creo que saben. ¿Cuánto? No, él no sabe. ¿Cuánto? Quiero decir una cosa. ¿De cuánto vienen las bolsas de harina que ustedes, que son panaderos? 50 kilos. ¿Cuánta levadura se necesita para 50 kilos? Depende, pero con 30 gramos, Yo hacía la cosa de que, por ejemplo, de que de 1 kilo de pizza uno le pone 50 gramos de levadura. Es un 5% en porcentaje. más harina a veces necesitamos menos. Tal cual. Ustedes fíjense. Poquito le va un montón. Poquito, lleva un montón. Ahora, ¿por qué creemos de que la levadura de los fariseos va a ser visible y va a ser notoria? Nosotros tenemos esas cosas. Si agarramos un budista, un umbanda, un testigo de Jehová, un mormón, la levadura es evidente. La Iglesia Universal. ¿Qué hace el cristiano evangélico? Porque la Iglesia Universal, con toda autoridad, porque la levadura es evidente. Pero quizás ese tiene tanta levadura como la Iglesia, o tiene levadura al igual que la Iglesia Universal, o menos. Pero como no es tan evidente, pues conocemos un montón de congregaciones que tienen una levadura que los que pregonamos la sana doctrina se nota. ¿Sí o no? Pero no esperemos que la levadura sea a proporcionar a 50 kilos de harina 50 kilos de levadura. Porque no va a ser así, porque no opera. Porque si no, ¿cómo intentará engañar, inclusive si puede los escogidos? Si es evidente, no va a poder engañar a nadie. Entendamos que las congregaciones y nosotros mismos, el problema es escuchar finamente y que cuando habla, pensemos que el 100% de lo que dice, un 95% va a estar en verdad. Va a ser una pequeña cosita que veamos que esto no concuerda. Y es ahí donde tenemos que tener los oídos agudos. Frank Garlock, en el hombre que habla de música, de lo que tenemos en todos los videos de la música, él decía que una persona que canta muy mal, que no entona, no te puede hacer perder. Que el problema es el que está cerca de la nota. Ese que está cerca de la nota es el problema. Él es el maestro de música y pastor. El problema es el que está cerca de la nota. Con esto pasa lo mismo. El problema no es que tiene mucha levadura, porque vos no te vas a ni acercar a que tiene mucha levadura. El problema es que tiene poquita levadura. Ahí es donde entramos a decir, somos todos hermanos. ¿Eh? ¿Sabés dónde congrega? Acá, un hermano. Aparentemente sí, pero vos lo vas a ver caminar y lo vas a ver los frutos y te vas a decir, cuando suba el fruto va a subirse por la levadura. Entonces, eso va a ser más notorio. ¿Eh? ¿Se entiende? Por tanto, de ese 5% va a ser notorio lo que no es bíblico. Ahí vamos a descubrir lo que es la levadura. Vamos a enseñar todo lo más bien. Pero en algún punto, digamos, que haya algo en la predicación o en alguna cosa, introduzca algo del mundo, que salga pum. O las canciones, puede ser, porque esos lugares alaban igual que nosotros, oran igual que nosotros, predican, pero cuando vos escuches que la alabanza va direccionada en vez de a Dios, al hombre, ahí ya empezaba a aparecer un poco elevador.
cuando vos empezás a ver que los mensajes, en vez de ser cristocéntricos y bibliocéntricos, son más del ser humano y más direccionados al yo que a Cristo, ahí nos tenemos que empezar a preocupar, porque ahí está la levadura. ¿Sí? Ahora, vamos a leer un poquito Hebreos 13:9. Dice así, no, ¿lo tienen? Vamos a esperar. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. ¿Cómo se llama? ¿Tienen título de esto en el 13:1? Exhortación. Exhortación. Deberes cristianos. Deberes cristianos. O sea, está hablando a los cristianos, ¿sí? Como sea, exhortación también está exhortando a los cristianos, deberes cristianos. Está hablando a los cristianos, sin embargo, le dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Ya está hablando de una doctrina que es contraria a la doctrina de Dios. ¿Sí? Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas. Esto hace referencia a cualquier doctrina que no sea bíblica, porque es extraña. Si la doctrina bíblica le parece extraña, estamos en problemas. Pero no, la doctrina bíblica, esto hace referencia a cualquier doctrina que no sea bíblica. Se considera una doctrina extraña. ¿Sí? Ahora, esto en apariencia, esta doctrina extraña y diversa, en apariencia no difiere mucho de nuestra doctrina. Más, la Biblia habla de que hay gente que tiene apariencia de piedad. La Biblia habla y un montón de pasajes que ahora vamos a enumerar. O sea, la doctrina pareciera que no difiere mucho de nuestra doctrina, pero en algún momento se hace diversa, se dispara por un lugar, se hace extraña, va direccionado a otro lugar. ¿No le pasa que muchos que escuchan la radio van escuchando algo que parece que está bien, que viene bien, y de pronto se dispara para cualquier lugar y ahí es como que esto se chingó, se pifió? ¿Por qué se pifió? Para que el engaño sea tal, tiene que ser así. Imagínese usted, iglesia de Satanás. No creo que entre nadie, salvo los que son satanistas. Pero alguien que está buscando a Dios, ¿entraría a esa iglesia? Sería muy evidente. Entonces el desvío va a ser muy chiquito. Por eso, como bien decía Horacio, tenemos la necesidad y la obligación de conocer bien la palabra, para poder percibir dónde está la levadura. Alguien que no conoce la palabra no lo va a poder percibir. Porque si este es el pan de vida tiene una característica: no tiene levadura. Debemos detectar si el pan que nos están dando tiene levadura. ¿Sí? Pero entendamos también que la palabra nos enseña que mientras estemos en este mundo va a haber diversas doctrinas y va a haber muchas doctrinas. Hemos visto en esta época mucho más. Hemos estado en ministraciones donde hemos visto infinidad de doctrinas de todo, desde prosperidad, de conquista, la que quieran. Hay para tirar, para repartir, y cada vez se suman más, como cada vez se suman más los santos. ¿Por qué? Porque cuanto más sumen, más santos, la gente cree, abre más el abanico y deja de buscar a lo verdadero. Cuanto más doctrinas se sumen, la gente se suma más a la doctrina para dejar la doctrina verdadera.
No es casualidad que en este último tiempo se sumen cada vez más doctrinas. Fíjense que ahora lo vamos a ver en Galacia, cuando Pablo le habla a las Gálatas, identificaba 2 doctrinas. Nada más. No es Hoy que hay- haya 2. ¿Eh? Y no es que haya 2. No es que haya 2, en realidad detecta una, pero está diciendo que no es que haya 2, sino que hay otra doctrina que es pervertida. ¿Sí? Acá Pablo ya dice, no te dejes llevar por doctrinas diversas y extrañas. Ya no está hablando de 2, ya de Gálatas a Hebreo ya agregó algunas doctrinas más, ¿no? Y hoy estamos que tenemos para repartir. Y esto está muy bueno, ¿no? El punto es que estas doctrinas, es como dice el apóstol, tienen buenas intenciones muchas veces. Las buenas intenciones justifican las malas acciones. Son doctrinas de método, doctrinas de un montón de cosas que están centradas en llenar la iglesia a cualquier costo, sin basarse en la palabra de Dios, que Él es el que dará el crecimiento a la iglesia, que Él es el que añade a la iglesia todos los días los que han de ser salvos. Ya ahí nos encontramos con un montón de cosas que no es bíblico. Maneras de evangelizar dentro de la doctrina. Horacio, que fue mucho tiempo evangelista, sabe de que tratadito, empezamos a inventar 200.000 cosas para evangelizar. Y hemos entendido de que el escogido aún viene sin que le hable, como pasa con Dieguito Godoy de Tucumán, que nadie le habló, o como este hombre Gabriel, el fotógrafo, que María fue a dejar un CD, no sé cómo es, para que le pasen a video, y el muchacho se dedica a eso, y mientras vio al apóstol, vio la predica, y estaba apartado, y después entramos en diálogo, y ahora quiere sumarse a la congregación. ¿Y quién le predicó? El video de Raúl. Pero que uno que iba a pensar, o sea, si vos pones, igual esto tratemos, vamos borrando, nada, es un chiste, pero capaz que lo toman como método, entonces van a todas las casas de fotos, compaginame esto y a ver si se cree que la gente se va. Porque empezamos así, empezamos a copiar cosas que quizá dio resultado en uno, pero porque ese varón es escogido, no porque va a ser a todo el mundo así. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Copiamos métodos, pero hay un solo método para evangelizar a la gente. Y en ese método está en Mateo 28, 18. O hay más métodos. Vamos a leer del 18 al 20. Vamos a leer el 19, porque dice, por lo tanto, ir y hacer discípulos. ¿Qué significa hacer discípulos? Alumno. ¿Cómo se hace un alumno? Enseñándole. Pero el 20 también dice, enseñándoles. O sea, vuelve a repetir, enseñándoles. La única manera que tenemos de evangelizar es enseñándoles, haciendo discípulos. El problema es que la levadura de los fariseos y los saduceos ha hecho de que en vez de querer hacer alumnos y discípulos y enseñarles, han cambiado, por eso es una característica de lo que pasa hoy, han cambiado y han hecho miembros de iglesia. Este es el gran problema que nos enfrentamos. Entonces, veremos, una de las características de donde se verá la levadura, veremos congregaciones que verdaderamente enseñen y estén preocupados en que la gente reciba, y que cuando enseñe la gente sola, Dios añadirá a la iglesia a esa gente. Pero no les interesa enseñar, sino añadir gente a la iglesia, llenar la iglesia. ¿Se entiende? Ahora, vamos a tomarnos la palabra y vamos a ver varios versículos. En casi todo el Nuevo Testamento se nos advierte sobre todo esto falso, sobre el tema de la levadura, no específicamente de la levadura, pero sobre lo falso. Vamos a leerlo. Vamos a leer Mateo, en el libro de Mateo, en el 7, 15.
Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. De nuevo, Cristo le habla a sus discípulos. Por eso digo que la levadura es poco. ¿Cómo vienen los falsos profetas? ¿Vestidos como lobos rapaces? Como ovejas. Después se manifiestan como lobos rapaces. Si leemos más adelante, ¿cuándo se manifiestan como lobos rapaces? Cuando verifican sus frutos. Dice, por sus frutos los conocerán. Pero en principio van a venir como lobos rapaces, nos van a dar evidencia. Perdón, como ovejas, nos van a dar evidencia y conocida. Todos van a parecer ovejas, pero en algún momento le va a saltar la levadura. En algún momento va a saltar, por eso nosotros debemos conocer la palabra para poder conocer a la persona. Si lo que tiene es un disfraz, o si verdaderamente es una oveja inmadura, porque también nos van a venir ovejas disfrazadas, que serán lobos rapaces, en definitiva. Pero nos está alertando Jesús. Cuidado, aquellos que vienen vestidos de oveja. Por eso, no dudemos, con amor, pero con la autoridad que Dios nos dio. Si tenemos que exhortar a alguien, lo exhortamos. Porque algunas veces dice, no, a ver si lo lastimo. No, si uno lo puede hablar con amor, pero que tú sí sea así, que tú no sea no, y lo que no es así, se siente y se dice. Porque ahí es donde se muestra la autoridad, no en el autoritarismo. También nos dice Hechos de los Apóstoles 20, verso 30. Dice así. Sí. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así ¿a quién? Ah, mire usted. Parece que la finalidad siempre es arrastrar a los alumnos. Usted puede arrastrar gente a la enseñanza de Dios o puede arrastrar gente a la perversidad. Usted tiene que ver hacia dónde arrastra a la gente. Miren lo que termina diciendo el 32, ¿no? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, lo que nos va a edificar, lo que va a hacer de que no nos arrastren es la palabra de Dios, es lo que nos edifica, lo que nos da poder y lo que nos hace detectar esto. No en vano. Lo hemos leído y vamos a seguir leyendo a los discípulos. ¿A quién quiere arrastrar? A los discípulos. ¿A quién quiere arrastrar? Al escogido, si es necesario. ¿Qué va a querer arrastrar? ¿A un adicto? Si ya lo tiene. Este es el punto. Entendamos que los dardos van a estar siempre direccionados hacia nosotros. Por eso el Señor siempre dice que no haya nada de que tengamos que avergonzarnos. Nada. O sea, claro, los ataques van a ir, que vengan. No tengo nada que avergonzar. ¿Sí? 2 Corintios 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados a la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, bien lo toleras. Bueno, esto si leen después, y habla de que toleran a cualquier, pero no toleran cuando el Espíritu de Dios muchas veces. Pero mire qué interesante, así como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos también pueden ser de alguna manera desviados.
Encima dice el apóstol Pablo, acá dice, pero temo. Tenía temor de que aquellos que había sobreedificado con la misma astucia sean engañados. ¿Por qué? Porque veían que, quizás veían que seguían cualquier doctrina o cualquier espíritu diverso. Entonces, debemos ser solidificados sobre la palabra de Dios y saber y entender cada día más, ¿no? Pero también Gálatas, como decíamos antes, en el capítulo 1, versículo 6, nos decía, estoy maravillado como tan pronto os haya alejado aquel que nos llamó por la gloria, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Estoy fascinado como tan pronto han dejado aquel que nos llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No es que haya dos, ni siquiera uno, porque dice no es que haya otro, sino que hay algunos que lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Fíjese que es interesante, ¿no? Dice que están maravillados porque han seguido otro evangelio diferente. Otro evangelio diferente. No habla el evangelio, significa que han seguido otra doctrina diferente. Por eso muchos dicen, me cambié de iglesia, me fui a otra iglesia. Total, sigo siendo cristiano, pero me fui a otra iglesia. Sigo siendo evangélico, me fui a otra iglesia. Y creen que capaz el cambio de iglesia ellos hacen más notorio si fueran a la Iglesia Universal o al catolicismo, y ahí se vería, claro, ahí la levadura es evidente. Pero creen que a veces irse a otra iglesia, saltando de una iglesia a la otra, creen que siguen manteniendo el mismo evangelio. Y como decía el día que hablamos de señales antes del fin, que se cortó la última parte, que yo explicaba, no sé si alguien la añadió, la verdad que no pude leer, que la evidencia clara, la evidencia total, es cuando Cristo dice, y entonces se predicará este evangelio a todo el mundo, y ahí me trae el fin. Y yo decía que ese evangelio es el evangelio del reino. Ese evangelio del reino nunca se predicó. Lo que sí se ha conseguido quizás es traducir la Biblia a casi todos los dialectos, idiomas, todo. Eso no significa que se haya predicado el verdadero evangelio. Ahora va a empezar a predicarse el verdadero evangelio. Ahora va a empezar la confrontación entre el verdadero evangelio y el otro evangelio. Ahora vamos a empezar a ser vituperiados, ahora vamos a empezar a ser cuestionados. Porque ¿saben qué? Los cuestionados vamos a hacer nosotros. Pero bueno, gloria a Dios. Gloria a Dios que así sea. Amén. También Gálatas 3:1 nos dice, oh Gálatas insensato, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sos, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Qué tremendo, ¿no? Dice, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? ¿Sabe lo que es fascinar? Es encantamiento. Es hechicería, de buscar una cosa que no es verdad, que te la presenten como verdad. Hoy encontramos un montón de hasta congregaciones que te fascinan, porque vos entras y vos ves la belleza del templo y ves que tienen un proyector y ves que está todo alfombrado y ves que en invierno estás bien calefaccionado, en verano está lindo ahí que te dan ganas de ir porque en la calle hace 40 grados. Entonces vos estás fascinado con eso. La palabra te morí de hambre, pero vos estás fascinado con eso. Entonces dice, ¿quién te fascinó, Gálatas, para no escuchar la verdad? ¿Quién te está fascinando? Deja de mirar el lugar, deja de mirar el templo, deja de mirar lo que perece. Los discípulos, como veíamos en Mateo 24:1, se fascinaban y lo fueron a buscar a Jesús por la hermosura del templo.
hoy en día, como es cíclico, se está repitiendo lo mismo. Se fascinan con las cosas que Dios ya predestinó para la destrucción. Como en todo el Antiguo Testamento Dios nos está alertando sobre esto que va a venir, ¿no? Que en realidad no va a venir, ya está entre nosotros. Gálatas 4:9. Vamos a leer del 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, acá hace una diferencia, ¿no? Si conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, que es lo importante. Aquel que decía que lo conocía, el Señor dijo, nunca te conocí. Aquel que chapeaba con que había echado fuera demonios, con que había profetizado, Jesús le dijo, nunca te conocí. Acá Pablo dice, más bien conociéndote, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales te querés volver a esclavizar? ¿Cómo es, no? Fíjense que Pablo ya dejó de hablarles como a gente inmadura. Porque Pablo le dice, ciertamente en este tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no eran dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o mejor dicho, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvés de nuevo a los pobres y débiles rudimentos? Eso le pasa a los cristianos. Eso nos pasa cuando dejamos que la levadura entre a fluir. Volvemos atrás. Claro, no de la misma manera, no volviendo a lo que era del mundo, pero lo que antes eran los ídolos que teníamos mucha gente, llamados santos, virgencitas, todos, hoy han sido reemplazados por el ídolo que es edificio, por el ídolo que es la congregación, por el ídolo que son los amigos de la iglesia, sean que hagan bien las cosas, sean que hagan mal. Pero bueno, después terminamos, vamos a comer todos juntos. Si después que salgan de la iglesia, si dicen 200.000 malas palabras, no importa, pero dentro de la iglesia no vamos a saber lo que son. Y fuera nos divertimos, vamos a comer. Entonces empezamos, ya nos sentimos como en un club de amigos y está todo bien. Entonces, todo lo que hacíamos antes, bien encubierta, ahora lo hacemos dentro de la congregación. Por eso hemos entendido de que hay cristotecas, hemos entendido que un montón de cosas del mundo se metieron dentro de la iglesia, que hay reggaetón cristiano, que hay rap cristiano, que hay música disco cristiana. Y como decía Frank Garro, la música disco fue creada, es una música de homosexuales. Pero sin embargo, tenemos música disco cristiana. Entonces bueno, hemos transformado y hemos transportado lo que siempre Dios le importó fue la música. Y hoy creemos que porque una letra diga Dios, ya es cristiana. Entonces, todo eso, los ídolos que teníamos antes los fuimos reemplazando. Entonces, en vez de escuchar no sé, lo que escuchábamos antes, depende de cada uno, Serú Girán, por ejemplo, ¿qué escuchamos? Funky, el reggaetón, lo que escuchamos Rescate, lo que escuchamos a Alex Campos, es más lo mismo, simplemente se escuda detrás de una apariencia de piedad, es más lo mismo. Marcos Witt, ¿sí? ¿Sí o no? Pero tenemos los mismos ídolos. Lo que pasa es que estos dicen ser cristianos y parece que cantan no ser cristianos. Ahora cuando vos escuchás a Alex Campos, a Rescate, no sabés quiénes cantan, ¿no? O empezamos a escuchar todas canciones que en vez de glorificar a Dios, glorifican al hombre. Pero bueno, es lo que hay. Gálatas 5:1. Pablo también en Gálatas 4:11 se enoja y dice, me temo que haya trabajado en vano. Pablo tenía esas cositas, ¿no? Pero era una realidad, ¿no? Uno cuando se siente
Pablo se ve que había percibido los Gálatas tal levadura que decían, me temo que hayan trabajado mal, que ya la levadura los estaba, elevó de tal manera el pecado que ya le hablaba con dureza, pero también con dolor. Alguien que sembró, alguien que hizo un montón de cosas. Pero bueno, vamos a leer el 5.1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pues el que Pablo se la pasó toda una epístola acá, una carta, hablándole a cristianos, a discípulos maduros, y le tiene que volver a decir que no se sujeten de nuevo al yugo de esclavitud, porque ya han sido libres. La gente no... ¿Sabe dónde viene el engaño? ¿Sabe dónde viene el engaño? A ver si... ¿Cómo? Desde el principio, no, pero ¿de dónde viene el engaño en cuanto a lo que está diciendo Pablo? De estar pues firme en la libertad que nos hizo Cristo, en eso, en la palabra esa libertad. Todos decían, yo tengo libre albedrío, yo tengo libertad para hacer lo que quiera. Entonces hemos confundido libertad con libertinaje. Entonces, como no entendemos que antes nunca fuimos libres, sino que éramos esclavos del pecado, dice la palabra, que Cristo nos libertó, ¿sí o no? Ahora, Pablo tiene que volver a decir, siendo libre queremos volver a ser esclavos nuevamente. ¿Por qué? Porque nosotros, creyendo que tenemos libertad para hacer lo que queremos, que es una mentira, porque no tenemos libertad, porque Cristo nos compró, nos hacemos esclavos de cosas, nos hacemos esclavos de un sistema religioso, nos hacemos esclavos del lugar, como decía antes, nos hacemos esclavos de un montón de cosas, al creer que tenemos libertad para elegir. Y ¿saben qué? El único que tenía libertad era Adán, y la perdió en manos de la serpiente. Nosotros no tenemos libertad. La palabra dice que fuimos comprados por precio. Si fuimos comprados, no podemos hacer lo que queremos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Acá tiene que volver a decir, mirad que nadie os engañe. Sutilezas, filosofías, doctrinas, en definitiva, levadura. ¿Por qué Pablo, vamos a seguir viendo, por qué Pablo tuvo que ocupar el 90% de sus epístolas en decirle que tengan cuidado con las doctrinas, que tengan cuidado a gente que evidentemente era discípulo? Evidentemente la gente conocía a Cristo, sin embargo, les tenía que estar llamando la atención a no someterse nuevamente a yugo de esclavitud, en las doctrinas, en esto, en lo otro. ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué el día de hoy Cristo nos sigue hablando lo mismo? ¿Sabes por qué? Porque, como decía antes, el ataque va a hacer a los verdaderos discípulos. Y si nosotros no entendemos que vamos a estar continuamente bajo el ojo del francotirador, estamos listos. El ojo del francotirador, la mira va a estar puesta sobre nosotros. El que no lo entienda, ¿sí? 1 Timoteo 4.1. Le di el orden para que vayamos en orden y no se pierda. Solamente cada vez que hablo tiene que ir para un poquito más para adelante, así no se pierda. Quizá el orden podía haber sido de otra manera, de acuerdo a lo que hablamos, pero quería que sea un orden y que no perdamos tanto tiempo en buscarlo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿sabe cuáles son los postreros tiempos?
La palabra postero es de postre, el postre que se come al principio, ¿no? Bueno, si tengo hambre. A veces veo que a veces ¿cuánto la come? ¿Cuánto? Y uno abre la puerta y ve un flancito y se lo manda. O sea. Pero en este caso habla de lo último, de los últimos tiempos. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. ¿Y a qué? Doctrinas de demonios. Otra vez aparece la doctrina, aparece la levadura. ¿Cuándo apostatan de la fe? Cuando escuchan doctrinas extrañas, cuando escuchan doctrinas de demonios, cuando permiten que la levadura se haga evidente y tome el lugar que no iba a tomar, ¿no? Segunda de Pedro 2:1, vamos para adelante, seguimos. Acá está. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán de vosotros falsos maestros. Que dice, acá dice, pero habrá también entre vosotros falsos maestros, ¿sí? Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. ¿Qué introducirán? Herejías destructoras, doctrinas destructoras. Si son falsos maestros, ¿qué enseñan? Doctrina. ¿Sí? ¿Pero qué enseñan? Si son falsos, ¿enseñan doctrina verdadera o falsa? Falsa. Por eso esta gente pondrá doctrinas destructoras. Hay muchos versículos, ¿no? Vamos a leer el primero de Juan. Primera Juan. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. Después más adelante, pues si quiere léalo. Muchos falsos, ¿sí? Bien. Más adelante, el 5 y el 6 nos muestra cómo debemos detectar a aquellos que sí son de Dios. Primera de Juan 2, 18 y 19, ya que estamos ahí. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene. 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? De nosotros. Pero no eran de nosotros. No eran. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Vamos a tener mucha gente que quizás saca de acá y la levadura sea tal que se vaya a ver. Por ello no nos preocupemos. A veces uno que nos duela, que gente pueda venir y gente irse, nos va a doler. Pero quizás nunca fueron de nosotros. Quizás no fueron de nosotros porque Dios ya lo había predestinado para que se pierda. Está bien que nos duela, está bueno que nos duela, ¿sí? Pero entendamos que quizás no eran de nosotros. Vamos a leer Judas. Judas tiene una sola hojita. Vamos a leer a Efesios 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo.
sea, va a haber gente adentro. En muchas congregaciones ya se ve la gente dentro. Ya se ve la levadura, ya se ve gente que ha entrado encubiertamente para contaminar. No lo pudieron detectar quizás, y hoy la levadura, quizás nosotros que estamos afuera de esos lugares, la vemos claramente. Pero no estamos exentos de que venga alguien a querer llenarnos de levadura. Por eso cuando más en unidad estemos, más juntos estemos, vamos a poder detectar la levadura de esa persona. Como decía antes, veremos si verdaderamente pertenece al cuerpo o si es una prótesis. Y la prótesis se saca, se tira y se reemplaza por otra. Y si no, entraremos al reino, todo el cuerpito sin una pierna o la prótesis que nos falte, pero sabiendo de que vamos a entrar, ¿no? Ahora, veamos qué dice 2 Corintios 11:14 con respecto a Satanás. Porque todos estos falsos maestros entran encubiertamente por quién. Son guiados y direccionados por Satanás. ¿Sí? La Biblia acá nos enseña. ¿Qué les dije? 11, ¿no? Bien, quería saber si 11, están. 14. Y no es maravilla, dice. Vamos a leer un poquito atrás. El 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿cómo se disfraza? Como ángel de luz. Como ángel de luz. Él se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, los que lo siguen se disfrazan como corderos, ¿sí? Inventan un montón de cosas, se disfrazan de diversas doctrinas, se disfrazan como falsos profetas, como falsos maestros. Viven disfrazando, lo que es falso es un disfraz, no es verdadero, por lo tanto es un disfraz. No hacen otra cosa que seguir el mismo corazón que tiene el que los gobierna. Pero veamos qué decía Pablo a Timoteo en Timoteo 1, del 4 al 6, porque es muy importante que sepamos esto. ¿Qué decía Pablo? ¿Cómo debe ser un buen ministro? Le decía, Nutrido con las palabras y de una buena doctrina que ha seguido dice, porque si esto enseñas a los hermanos, ¿qué es? Porque por la palabra de Dios y por la oración eres santificado. Venía diciendo cómo debía ser un ministro, y le venía diciendo en el versículo anterior, en el 5, porque por la palabra de Dios y por la oración eres santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Fábulas, acá lo que enseñaban eran fábulas, que también que es una fábula, algo que es irreal. También la palabra nos enseña que muchos irán las fábulas, no querrán escuchar la sana doctrina. Por eso, tengamos presente como ministros de Jesucristo, como gente que enseña la doctrina verdadera, porque ustedes también enseñan la doctrina verdadera, que debemos desechar, quitar toda la levadura de nuestras vidas y enseñar como buen ministro lo que se nos enseña. Lo que dice acá, la sana doctrina. ¿Sí? Por lo tanto, para no ser engañados, ¿qué debemos hacer? Volver a lo primitivo, a la guía del Espíritu Santo. Juan 16:13, miren lo que dice. Ya vamos terminando. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. O sea, ¿qué nos está diciendo? ¿Quién es este que nos va a enseñar? Por lo tanto, para no ser engañados, debemos buscar la guía del Espíritu Santo y debemos volver a la fuente de la palabra de Dios.
santificados en mi palabra es verdad. El Espíritu nos revela todo. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, decía Jesucristo. 5:39 de Juan: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Qué le está diciendo el Señor? Ellos escudriñaban la palabra, las Escrituras, porque creían que en ellas estaba la vida eterna. Pero Jesús fue más allá. Escudriñadlas porque ellas dan testimonio de mí. Alguien que no conoce la palabra no puede testificar de Jesucristo. ¿Sabe qué va a hacer? Va a ir tras doctrinas de demonios, va a ir tras doctrinas diversas, tras doctrinas extrañas, va a ir a los lugares por la apariencia, por el lugar, no porque quieren servir a Cristo. Por lo tanto, serán engañados creyendo que el lugar, porque está lindo, porque está alfombrado, porque tiene un montón de cosas, ahí habita Cristo. Y es una mentira, ¿no? Por eso, vamos a ir terminando. Entendamos que debemos volver a la palabra para no ser engañados. Hebreos 4:12 que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. La palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra nos santifica, la palabra nos liberta. También 2 Timoteo 3:16 dice que toda palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir. Ya, si no queremos ser engañados, si queremos eliminar toda levadura de nuestras predicaciones, de nuestra administración, entendamos que debemos volver a la palabra de Dios. Entendamos que muchas veces está bueno aconsejar, pero no es bíblico. No demos consejos humanos. Mostrémosle lo que dice la palabra. Acá está la solución para todo. Hablemos conforme a la palabra, ministremos conforme a la palabra. Porque la palabra da testimonio de mí, dice Cristo. Entonces cuando estemos hablando la palabra, estaremos dando testimonio de Él. Y por más buen consejo que le dé, no se va a comparar con dar testimonio de Cristo. Por eso, en esta tarde quería animarlos a que volvamos a la palabra, porque el ministerio de la iniquidad ya está en marcha. Y ya está muy visible la contaminación, la levadura dentro de nuestros lugares. Y nosotros sí o sí debemos volver a las Escrituras. Debemos inducir a la gente a que agarre las Escrituras. Por años se decía, mirá, la Biblia dice esto. Ni siquiera sabemos si lo decía, si estaba. Y yo tengo un testimonio de alguien que se puso a hablar con otra persona, no voy a dar nombre. Y este alguien le decía, pues tenés que cambiar porque la palabra dice esto. Y otra persona también, iglesia chiquita, y otra persona decía, a ver, ¿dónde dice eso? A ver. Mira, eso está acá. No solo dice esto, también dice, a ver. Y gracias a Dios esta persona sabía de lo que estaba hablando y pudo mostrarle la evidencia de la palabra. Pero ¿qué pasa cuando enfrentemos a alguien y te diga, a ver? Espera. Un mañana te paso. No podemos. Porque Satanás mismo le dijo, escrito está, le dijo Jesús. Satanás te va a venir a hablar con la palabra. Y vos, si crees que usa a Satanás, tenés que hacerlo ir con la palabra. Sometete a Dios. Resistí al diablo y vivirá de vos. ¿Cómo me someto a Dios? A través de su palabra. Lo recito a través de su palabra. Cara a cara con el diablo a través de la palabra de Dios. Escrito está, Satanás, solo a Dios adorarás y a Él servirás.
Entonces Satanás lo dejó y huyó. Se fue. No hay vuelta. No hay vuelta. Debemos volver a la palabra para saber y para no ser engañados. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre del cielo, te damos toda la gloria a ti en esta tarde. Bendecimos y adoramos tu nombre, Señor, y queremos consagrarnos aún más en esta tarde. Queremos conocer más de tu palabra para no ser engañados. En esta hora renunciamos a toda levadura que todavía hay en nuestras vidas. Renunciamos a toda contaminación. Porque, Señor, no queremos ofrecerte fuego extraño, sino queremos ofrecerte adoración genuina, alabanza genuina. Y queremos ser adoradores que te adoran en espíritu y en verdad.